Sí, es que la tengo siempre porque ya me nombró guadalupano en un Sí. exorcismo, precisamente el día de la Virgen de Guadalupe, a las 9 de la noche en España, que eran en ese momento las 3 de la tarde en, en la En México, en la Basílica Basílica. del Tepeyac, la Basílica de Guadalupe, pues a esa hora fue cuando liberó a esta persona, preguntó además la Virgen Laura, que yo no sabía por qué lo preguntaba, y cuando la poseída se fue liberada y salió del trance, dijo, se me ha revelado que he sido liberada. ¿Es así? Sí. ¿Y a qué hora ha sido? Y entonces dijimos, pues mira, muy sencillo, a las 9 de la noche. Y dice, a las 9 de la noche, claro, las 3 de la tarde en la Ahora local de Basílica la de Ciudad de Guadalupe, México. la hora de la misericordia, ¿no? Fue precioso, ¿no? Y en ese momento fue cuando la Virgen, cuando dijo, ha llegado tu momento, quedas liberada, pues fue después de una serie de indicaciones y se dirigió a mí, me dijo, y tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, a partir de ahora quedas nombrado guadalupano. Y entonces, pues yo a la señora, cuando dice una cosa, la tengo muy presente y siempre que puedo, pues la tengo conmigo, ¿no? Así es. Amigos de Católicos en Línea, muy buenas tardes. Hoy tenemos una serie de grabaciones en torno a la Cuaresma, Semana Santa, y vamos a iniciar precisamente con un tema muy importante que nos va a servir cómo vivir de una forma especial esta Cuaresma en marzo. Y hoy tenemos la participación del padre Javier Luzón, que es sacerdote español y también ha sido exorcista, este, y que nos va a orientar precisamente acerca de qué se entiende por el combate espiritual, qué medios nos podemos servir para este combate y cómo afrontar las dificultades que se presentan en el combate espiritual. Padre Javier Luzón, le agradezco su participación. Sabemos que ahorita ya es de noche allá en España y va a ser unos cuantos minutos que nos pueda ayudar para entender el tema y sobre todo para que la gente pueda aprovechar más intensamente esta cuaresma. Muchas gracias por su participación. Y, y bueno, sobre también esta cuestión que vamos a tratar, pues me acuerdo una ocasión en unos ejercicios espirituales predicados a sacerdotes en los que tuve que dar un testimonio sobre el ministerio exorcístico. Y como era las 3 de la tarde, o sea, justo después de comer, la gente estaba un poco cabeceando, pues para despertar la atención, pues les comenté que yo tenía un problema, que desde que estaba siendo exorcista estaba perdiendo la fe. Y claro, la gente dio un bote en el asiento y ya se despertaron y ya aclaré. Sí, porque fe es creer lo que no se ve y desde que estoy ejerciendo este ministerio estoy viendo lo que antes creía, estoy sabiendo lo que antes creía, porque ya no necesito, por así decirlo, es que lo estoy viendo, lo estoy comprobando, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, el combate. El combate, como nos ha recordado la Iglesia, no contra las fuerzas humanas, que uno, pues, que si dadas fuerzas políticas o fuerzas, si todo eso no son más que satélites del enemigo, de los diablos, y como dice Pablo en la carta a los Efesios, los agentes de la maldad, que son los demonios, las potestades, las dominaciones, esas fuerzas angélicas contra las que Dios nos ha enviado a su Hijo para que nos protejamos y que recibamos esa fuerza del Espíritu Santo. Con esa fuerza no hemos de temer, pero sí hemos de saber que el enemigo es un enemigo poderoso al que hay que combatir con armas poderosas. Cuando hice el servicio militar, pues en los años 74, del año 74 al 75, hice la primera fase y luego las prácticas como sargento de infantería en el año 78, pues, pues teníamos muy claro que la guerra es en la guerra como en la guerra. Más yo hice las prácticas en una zona donde estaba ETA, un grupo terrorista, pues estaba matando mucha gente y estaba atentando.
Y claro, había que estar muy atentos, ¿no? En las guardias, porque sabíamos que teníamos al enemigo al lado, que no era una cosa teórica, ¿no? Sino que aquello pues era una realidad. Pues eso es lo que pasa, los enemigos no descansan. Uno de los problemas del siglo XX y siglo XXI es lo que dijo Baudelaire. Baudelaire es uno de los grandes poetas malditos que explicó que el gran triunfo del enemigo es que se piense que no existe, porque así actúa a sus anchas. Los diablos procuran esconderse y cuando uno pues está desprotegido es cuando más mejor te pueden atacar. Hay una película que está aquí en España, se estrenó a primeros de febrero y que ha tenido una audiencia, ha batido todos los récords habidos y por haber, que se llama Nefarius, donde en ese diálogo entre un psiquiatra ateo y un poseído por el diablo, que va a ser ajusticiado en la silla eléctrica, pues se va explicando cómo es ese combate, cómo estamos en ese combate y que tenemos los humanos un tiempo de vida para definirnos en qué bando queremos estar, servir al reino de las tinieblas o al reino de Dios. Entonces, el gran problema, ya digo, del siglo XX es que todo esto se negó. Benedicto XVI publicó, siendo papa, un libro que se llama Jesús de Nazaret, donde dice en el prólogo, pues ustedes se preguntarán por qué un papa, con todas las cosas que tiene que hacer, escribe un libro sobre Jesús de Nazaret en 3 volúmenes. Y pues la razón es porque el gran problema de la teología del siglo XX ha sido la negación de lo espiritual. Y por tanto, negar la existencia del demonio. Si no existe el demonio, no ha habido pecado original. Si no hay pecado original, no necesitamos un redentor. Toda la fe literalmente va al cubo de la basura. ¿Cómo podemos saber que Cristo es Dios? Por eso yo he querido escribir, decía Benedicto, tan fundamental. Entonces, pues ese es el punto, que ha habido un abandono del ministerio exorcístico, de la predicación de cómo vencer el pecado, cómo combatir la acción de los demonios, y precisamente por esa falta de fe en la existencia del espíritu, de la realidad espiritual. Entonces, pues sí, es muy clave ese combate en la vida del cristiano, los años, al llegar la Cuaresma, las tentaciones, el segundo domingo diciéndonos que el fruto de ese combate es el cielo, la transfiguración del Señor, ¿no? Con todas estas enseñanzas que nos va dando la Iglesia para animarnos, estimularnos a esa purificación que necesitamos para poder entrar en el cielo. Y porque si somos pecadores o hacemos penitencia o si no, pues no podemos entrar en el cielo. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, pues ahí está el punto. Yo, como ya digo, como en los años que estuve entre el año 95 y 2015, con intervalos estuve ejerciendo el ministerio exorcístico, he ido viendo cómo eso es una realidad, de cómo los demonios nos odian, esto que explica la película Nefarius, pues cómo nos odian, cómo quieren apartarnos de la felicidad y cómo nos engañan, porque su arma, su estrategia es la mentira. Y ahí es donde nos la jugamos, en la mentira, ¿no? Sí, padre. Precisamente acerca de esta película, digamos que como un antecedente, tal vez recuerde una obra clásica, Cartas del diablo a un sobrino. O sea que es un punto muy clave, pero claro, si uno no tiene conciencia de pecado, porque se ha acostumbrado a todo, pues claro, ¿para qué voy a purificarme de pecado, no? Entonces, pues, y la realidad es que tenemos todas las armas en la Iglesia, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, esa lucidez con la palabra, el ayuno, el Santo Rosario, los sacramentales, pues para ese combate maravilloso, que lo que hace, como dice el Papa en el mensaje para esta Cuaresma, es un combate para la libertad.
que no para reprimirnos, para anularnos, sino para desplegar todo ese potencial maravilloso que Dios nos ha regalado. La diferencia entre una persona con una teosofía hinduista o budista es que ellos proponen como ideal la negación de la persona, la disolución de su personalidad en Brahman, en la energía universal, la desaparición del yo. Cuando el cristiano es justo todo lo contrario. Cristo se ha sacrificado para que recibamos la gracia del Espíritu Santo que nos permita purificar todo lo negativo que tenemos y desplegar todo lo positivo. Ese es el fruto de la penitencia, ¿no? Bueno, pues sobre todo es eso, es un camino de libertad, como subraya el Papa, y que requiere quitar todas las ataduras, todas las esclavitudes, todos los afectos idolátricos que nos tienen atrapados, ¿no? Con la soberbia, con el materialismo, con el orgullo, con la vanidad, con el qué dirán, con la lujuria, con la televisión, con el celular, con tantas cosas que nos tienen esclavizados. El otro día tuve que ir a un cine para una sesión después de ver la película Nefarious, querían tener un coloquio y me invitaron al coloquio. Y entonces, pues, me dejé el teléfono, el celular, me lo dejé en la parroquia. Y bueno, yo me di cuenta, al estar sin celular, cuando iba en el metro, cuando iba caminando, cuando llegué al sitio, bueno, lo feliz que era sin tener que estar preocupado del celular, ¿no? Que te tiene atrapado y que no, ahora no tengo celular, por tanto, ni mensajes de Telegram, ni llamadas, ni nada de nada. O sea, ahora mismo, pues ser tú mismo, ¿no? Y bueno, pues hay tantas ataduras que nos hemos acostumbrado y que hay que procurar, pues eso, superar y con la... Hay uno de los documentos importantes del pontificado de Francisco, es una exhortación que yo creo que se la escribió Luis de la Daria, porque yo he sido profesor de antropología teológica y Luis Ladaria, el cardenal Ladaria, también, y entonces pues lo he conocido bien, he estudiado sus libros, y ese es su estilo, ese documento, que es una preciosidad de antropología teológica, que es el llamado a la santidad en el mundo actual. Entonces ahí el Papa dice que, bueno, que estamos llamados a la intimidad con Dios, por eso es la santidad, lo cual requiere quitar todo lo negativo. Dice, los dos peligros principales que tenemos son el gnosticismo y el pelagianismo, el pretender hacer esto con mis propias fuerzas y no con la gracia del Espíritu Santo, y el gnosticismo, convertir ser católico en una teoría. Yo, como yo sé que Dios existe, pero luego no vivo como decía el de Nefarious, ¿no? Dice, los demonios no creemos, los demonios sabemos. Para nuestra desgracia, Dios existe y lo sabemos, pero viven pues como si no existieran, viven en contra de ese plan de Dios y tratan de fastidiar a Dios atacando a este mundo, ¿no? El mundo corpóreo, que somos los seres humanos. Entonces, pues ese es el punto, el convertir la fe en una teoría y no en una vida, ¿no? Luego el capítulo 3 explica que el ideal son las bienaventuranzas. El capítulo 4 explica los acentos que hay que poner hoy día dentro de una sociedad que ha apostatado de Dios, qué cosas hay que cuidar en ese combate. Dice, por ejemplo, la oración es importantísima, la oración de escucha, de oír a Dios, porque a veces vamos, le pedimos cosas y cuando Dios no quiere hablar, nos levantamos y nos vamos. Y Dios dice, oye, ¿yo qué? ¿Y yo qué? ¿Yo qué pinto aquí si no me quieres escuchar, no? Una fe que hay que vivirla muy unido a los ambientes, lo lleva a la corriente, etc. Va a poner unos acentos. Y luego en el capítulo 5 dice, ojo, que este combate no es contra nuestra propia fragilidad, no es contra un ambiente, es contra los demonios. Cuidado, que son seres muy superiores, mucho más inteligentes que nosotros, a los que no hay que dar protagonismo en nuestras vidas, no hay que escuchar, no hay que dejar que nos seduzcan, porque son mentirosos, son los padres de la mentira. Y todo lo que prometen es falso. Prometen lo que ellos no tienen. ¿Qué felicidad te pueden prometer si son los seres más desgraciados del mundo?
Es decir, que bueno, son patéticos como se ven las tentaciones del desierto, proponiéndole el Satanás, que es la criatura más triste y más patética, proponiéndole al mismo Hijo de Dios, diciéndole, pero tú dónde vas, ¿no? Es decir, es la mentira, ¿no? Entonces el Papa explica eso en esa exhortación, que no olvidemos que por tanto necesitamos unas armas, unos dones, los dones del Espíritu Santo, las virtudes. Virtud viene de energía, fuerza, vis en latín, ¿no? Energía, unas energías espirituales que nos ha conseguido Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él nos ha alcanzado el don del Espíritu para que entre en nuestras vidas y nos haga vivir como hijos de Dios, como hijos del Padre y como hermanos de Cristo, como templos, morada del Espíritu Santo, ¿no? Gente que vence al mundo, ¿no? Y ese es el punto, es el sentido. Claro, el Papa, pues en este mensaje para esta Cuaresma, habla de todo eso, de esa libertad, de ese quitar los afectos idolátricos que tenemos todos, y que eso es algo muy concretito. Dice, oye, que la oración, el espíritu de oración, de ayuno, de caridad, de obras de caridad de la Cuaresma, están muy vinculados lo uno con lo otro, porque el ayuno es la oración de los sentidos y la caridad es la consecuencia de ese amor que entra en nosotros y que nos permite pues vivir pensando en los demás, en lugar de que nos tenga que decir Dios, como lo dijo a Caín, que cuenta Génesis 4:9, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Porque te lo has cargado. ¿Dónde está tu hermano? O el capítulo anterior, Génesis 3:9, donde le dice, ¿dónde estás, Adán? No te veo. ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Dónde te has alejado? ¿No? Pues eso es el objetivo de la Cuaresma, podernos encontrar con Dios y con los hermanos, en reencontrar, ¿no? A través de estas prácticas de lo que es la vida cristiana, ¿no? Que no es una especie de cosas prácticas, una acumulación de oraciones, ¿no? Como hacían los fariseos, ¿no? Y por eso Jesús dice, cuando recéis, no hagáis como los fariseos, que se creen que por mucho orar y mucho no sé qué van a ser más escuchados. No, no, no. Orad con el corazón, orad dirigiéndose al Padre, orad el Padre Nuestro, ¿no? Que donde resume todo lo importante, que no es pedir nada para nosotros, sino pedir que sepamos hacer la voluntad de Dios con esas armas que son el pan de cada día, Cristo, Eucaristía, en la palabra de la Eucaristía, y perdona como nosotros perdonamos, la confesión y el perdón dado y recibido, ¿no? Entonces, así es como vencemos las tentaciones y vencemos al maligno, ¿no? Entonces, es muy clave. Muy bien. Yo veo que ahí tiene a su lado una preciosa compañía que también los autores espirituales siempre la mencionan como compañera en el Hombre, combate espiritual. sí, es que la tengo siempre porque ella me nombró guadalupano en un Sí, exorcismo, precisamente el día de la Virgen de Guadalupe. A las 9 de la noche en España, que eran en ese momento las 3 de la tarde en, en la en México, en la Basílica Basílica. del Tepeyac, la Basílica de Guadalupe, pues a esa hora fue cuando liberó a esta persona. Preguntó además la Virgen la hora, que yo no sabía por qué lo preguntaba, y cuando la poseída se fue liberada y salió del trance, dijo, se me ha revelado que he sido liberada. ¿Es así? Sí. ¿Y a qué hora ha sido? Y entonces dijimos, pues mira, muy sencillo, a las 9 de la noche. Y dice, a las 9 de la noche, claro, las 3 de la tarde en la Ahora local Basílica de de la Ciudad de Guadalupe, México. la hora de la misericordia, ¿no? Fue precioso, ¿no? Y en ese momento fue cuando la Virgen, cuando dijo, ha llegado tu momento, quedas liberada, pues fue después de una serie de indicaciones y se dirigió a mí, me dijo, y tú, aunque eres de la diócesis de Madrid, a partir de ahora quedas nombrado guadalupano. Y entonces, pues yo a la señora, cuando dice una cosa, la tengo muy presente y siempre que puedo, pues la tengo conmigo, ¿no? Así es. Pues me viene a la mente precisamente también la anécdota de un exorcista italiano en el que publicaron un artículo precisamente que cuando estaba realizando el exorcismo, invocaba el nombre de María y el demonio decía que no la mencionaran a esa. Ya sabe que no puede blasfemar a la Madre del Señor y decía, entonces
en nombre de Santa María de Guadalupe y se alojó más y dijo, no me la mencionen porque ella destruyó mi reino en México, ¿no? Este, todo lo que había Y es verdad. construido de idolatría, su presencia Claro, lo destruyó. sí, sí, o sea, el tipo de vida que se había instaurado en el mundo azteca, pues era los sacrificios humanos, que es diabólico, claro, y tenían sojuzgados a los pueblos de alrededor para ofrecer los niños y las vírgenes que ellos les proporcionaban, para no tener que sacrificar a sus propios hijos. Sacrificios humanos, la sodomía, el incesto, eran costumbres normales dentro de los aztecas, ¿no? Entonces, claro, cuando resulta que llega el Evangelio y anuncia un nuevo modo de vivir, de liberarse de los pecados y vivir como hijos de Dios, claro, ellos es que, claro, ella, ¿y por qué dice que ella fue la que nos quitó nuestro reinado? Pues muy sencillo, pues cuando llegaron los misioneros no convencían a nadie, Eh, no se convertía nadie. O sea, no, como decimos acá en España, no vendían una escoba, ¿eh? No vendían nada, o sea, no encontraron acogida entre los autóctonos. Y sin embargo, a partir de la aparición de la Virgen, a San Juan Diego, la fe se extendió como un regalo de pólvora. Así es. Cambió Entonces, totalmente el panorama. este, pues, le agradecemos sus comentarios para iniciar esta cuaresma este, desde Católicos en Línea. Eh, en relación con los sacramentales, brevemente, ¿cómo puede aprovechar un cristiano esta temporada usando rectamente los sacramentales para que no sea como algo supersticioso, sino que tenga su efectividad? Claro, claro, claro. Sí, no son un amuleto, ni mucho menos. Y además hay que tener cuidado porque yo cuando me piden sacramentales, primero averiguo qué vida lleva esa persona, porque hay gente que los utiliza, los lleva luego al brujo, porque para ciertos rituales de los brujos ellos quieren tener sacramentales católicos, bendecidos exorcizados por un ministro católico. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando en un programa pues bendigo agua, sal, aceite y tal, siempre les advierto, hago la intención expresa de no bendecir aquellos objetos que van a ser usados por los satanistas para sus ritos. Entonces no los bendigo. O sea, las cosas que tenían preparados los satanistas para sus rituales se quedan con dos palmos en las narices porque no lo bendigo. Hay que tener mucho cuidado. Los sacramentales son la Iglesia haciendo uso del poder que les dio Jesucristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pues la Iglesia, además de usar los sacramentos que Cristo ha instituido, ella misma ha instituido unos sacramentales que son unas acciones litúrgicas de la Iglesia, oficiales de la Iglesia, para, para administrar el tesoro de los méritos de Jesús, de la Virgen, de San José, de los ángeles bienaventurados, de los santos, de toda la Iglesia militante, administra esos méritos, esos dones, a través de los sacramentales. Entonces, con bendiciones, por ejemplo, con el agua y la sal, que es para protegerse de los ataques malignos, el aceite, que es para sanar los ataques de los diablos, las consecuencias de los ataques. Es el aceite exorcizado, el incienso, que es estupendo para bendecir las casas, porque, por ejemplo, si tú asperjas con agua exorcizada, pues el agua llega donde llega, pero el incienso se mete por todos los rincones, y entonces es utilísimo para eso, ¿no? Luego, pues las velas, velas no de estas de santería, sino velas cirios normales que se bendicen, ¿no? Y que para que Cristo sea la luz de nuestras vidas y nos sirva para mantenernos
en el camino de la luz, ¿no? Y no en un modo de orar a Dios y de presentarle nuestras plegarias, ¿no? Pues, o sea, hay bendecir las medallas, por ejemplo, el escapulario del Carmen, la medalla milagrosa, que por cierto procuren mirar y no comprar las que tienen estrellas de 5 puntas, pero luego le añadieron estrellas. Y entonces los masones consiguieron que se metiera la estrella de 5 puntas en la medalla milagrosa. Y ante la ignorancia de que a veces hay entre la gente, pues coló. Y entonces pues te puedes encontrar muchas medallas milagrosas con la estrella de 5 puntas. Esa es la estrella luciferina, uno de los signos satánicos más antiguos de la historia de la humanidad. El pentagrama o pentáculo es la estrella que adoptó Salomón cuando cayó en el ocultismo. Salomón fue el rey que empezó muy bien y acabó fatal. En cambio, la estrella de David, la estrella de su padre, la estrella del Mesías, es la estrella de 6 puntas. Entonces, no utilicen nunca objetos, por ejemplo, hay coronas de la Virgen que le ponen estrellas de 5 puntas. No, no, hay que cambiarlas. O se le corta una punta o se pinta tal, pero no se deben usar esas estrellas porque son amuletos, ¿no? Entonces, el bendecir objetos piadosos, por ejemplo, la cruz, la medalla de San Benito, la cruz de San Benito, que contiene un exorcismo en esa cruz. Ya digo, el escapulario del Carmen, la medalla milagrosa, que la medalla milagrosa es impresionante, la cantidad de milagros que se han obrado a través de ella, ¿no? Pues todo eso son armas que sabiéndolas usar nos protegen y nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana. Entonces, sí, son recursos, o sea, con los que contamos. En la Iglesia, en ese combate, tenemos las oraciones, tenemos los sacramentos, entiendo que una confesión bien hecha es como 100 exorcismos. O sea, es impresionante la eficacia de una confesión. Lo que pasa es que además la confesión te quita el pecado. Las consecuencias del pecado no te las borra todas. Entonces, por eso hay que hacer además oraciones de liberación, de sanación, como hizo Cristo. Jesucristo hizo 2 cosas fundamentalmente. Uno, anunciar el perdón de los pecados, que es la sanación del espíritu. Y 2, hacer milagros, curar a los enfermos milagrosamente y expulsar demonios. Para demostrar con esas señales visibles esa acción invisible del perdón de los pecados. Entonces, pues esa es la acción de Jesucristo, ¿no? Claro, hoy día, como explico yo, he publicado últimamente 2 libros, uno que es el primer manual de exorcística, que se publica en la historia de la Iglesia, Las 6 puertas del enemigo, que está ya en inglés y que va a salir en portugués, Dios mediante, próximamente. Va a salir traducido al portugués. Ya está en inglés, se puede conseguir muy fácilmente por los cauces normales, las plataformas normales, y el que tiene la más mínima dificultad que escriba al grupo info@gruponagui.com y allí le informan cómo conseguirlo en su país, ¿no? Entonces, digo que en este libro pues expliqué muchas cosas que no nos habían enseñado y que son importantísimas para ejercer el ministerio de una manera adecuada. Y ahí se explican las armas con que contamos. Igual que, claro, en este otro libro que también publiqué, el del Quo Vadis Ecclesia, ¿a dónde vas, iglesia? ¿No? Celebrando en falso los sacramentos, que es una frase que decía el cardenal Fernando Sebastián, pues que no podemos seguir celebrando en falso los sacramentos, porque casando a gente que no cree en el matrimonio, gente que ya está conviviendo, bautizando a niños de familias que no los van a educar en la fe, dando la comunión, que no es la primera, sino la única, la comunión, la confirmando a muchachos que no practican, y todo hemos llegado a eso como consecuencia de un apagamiento en la fe progresivo que ha dado lugar a esta gran apostasía. Entonces, en este libro explico cómo se ha extendido
se ha llegado a esta situación y cuál es el remedio, que es una nueva evangelización, como han dicho los últimos papas, pero una evangelización que sea evangélica, como decía Jesucristo. Pues claro, yo lo digo mucho en las reuniones de curas. Bueno, vamos a hacer un plan pastoral y siempre digo lo mismo. Bueno, ¿y el plan pastoral de Jesucristo para cuándo lo dejamos? Porque Cristo, su plan pastoral era anunciar el perdón de los pecados, y si nosotros no hablamos del pecado y no nos sentamos en el confesionario, pues no estamos siguiendo el plan pastoral de Jesucristo. Segundo, Jesucristo sanaba imponiendo las manos y liberaba echando demonios. Nosotros no creemos en el demonio y no creemos en la sanación, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Entonces, claro, o sea, una evangelización que sea evangélica, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues le agradecemos, el tiempo ya se nos va a acabar, el tiempo que nos está dando eh, esta plataforma. Y para los que estén interesados, vamos a poner en el enlace de este video cómo contactar a los que publican los libros del padre Javier Luzón, ¿sí? Para que ustedes puedan aprovechar las riquezas de este trabajo en base a la experiencia que ha tenido como sacerdote y su ministerio, ¿sí? Y si Dios permite que nos pueda más adelante realizar otras entrevistas hablando precisamente sobre su ministerio y su experiencia como exorcista. Y además concluimos con una oración y una bendición que nos pueda dar a todos los seguidores del canal. Pues que el Señor los bendiga, derrame sobre ustedes su gracia, los proteja de todo mal y los guarde bajo el Espíritu Santo para que puedan caminar con un paso firme en esta cuaresma. Feliz y santa cuaresma. Bien, pues les agradecemos su presencia, agradecemos la presencia del Padre Javier Luzón y con el favor de Dios continuamos las siguientes transmisiones. Padre, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos en España. Buenas tardes. Dios los bendiga. Amigos de Católicos Andinos, si les gustó este video, no se les olvide darle like, suscribirse al canal y darle a la campanita para que reciban notificaciones de nuevas entrevistas realizadas para este canal y sus suscriptores.